Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema jugosísimo, de esos que nos encantan, lleno de chismes, rumores y regalos inesperados. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de las estrellas turcas queridas y admiradas, y vamos a desentrar más menos el misterio de de un regalo que Altay supuestamente le hizo a Serine y cuya reacción superíndice 3N Prepur Rense te va a sorprender. Antes de que empecemos a revelar todos los detalles y cotilleos, me gustaría pedirles que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontraru todo lo relacionado con las celebridades turcas, desde las últimas noticias sobre sus proyectos hasta sus vidas personales, pasando por, obviamente, los dramas y romances que tanto nos gustan. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendré copyright algo interesante que contarles. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos porque vamos a empezar a desmenuzar esta historia que, como ya les dije, tiene todos los ingredientes para ser un autocopyright ntico culebru superíndice 3N turco. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, como muchos de ustedes saben, formaron una de las parejas queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en la serie Medcezir era innegable y pronto, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Durante aún más menos fueron la pareja de moda, acaparando portadas de revistas y titulares de periódicos superíndice 3 dicos con sus viajes, sus proyectos y por supuesto con sus demostraciones de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no es eterna. Después copyright de un tiempo, la relación superíndice 3N entre Altay y Serine comenzó superíndice 3 a tambalearse. Los rumores de crisis eran cada vez más fuertes, y finalmente, la noticia que nadie quiere ahora se confirmó superíndice 3, Altay y Serine y habían roto. La separación superíndice 3N, como era de esperar, causó superíndice 3 un gran revuelo. Los fans de la pareja estaban devastados, y los medios de comunicación superíndice 3N no paraban de especular sobre las razones de la ruptura. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de agendas, de celos, de infidelidades. En fin, de todo lo que uno se puede imaginar en una situación superíndice 3N ASU. Y es aquí donde entra en juego el famoso regalo que nos tiene hoy reunidos. Porque al parecer, poco antes de la ruptura definitiva, Altay, en un intento desesperado por salvar la relación superíndice 3N, le hizo a Serine un regalo bastante peculiar. Antes de revelarles de qué copyright se trata, quiero aclarar que esta información superíndice 3N proviene de fuentes cercanas a la pareja, y aunque no ha sido confirmada oficialmente, hay muchos indicios que apuntan a que es verdad. Así que tomen esta información superíndice 3N con pinzas, pero prepárense para sorprenderse. El regalo en cuestión superíndice 3N, damas y caballeros, no era un anillo de compromiso, ni un viaje romántico a alguna isla paradisíaca, ni siquiera un bolso de diseu más menosador. No. El regalo era un burro. Han oído bien, un burro. Al parecer, Altay, que es un gran amante de los animales y tiene una granja a las afueras de Estambul, pensó superíndice 3 que regalarle a Serine un burro será un gesto original y significativo. Su idea era que el animal se convirtiera en una especie de mascota para Serine, y que cuidarlo juntos les ayudaría a reconectar y a fortalecer su relación superíndice 3N. Ahora bien, ¿L fue la reacción superíndice 3N de Serine ante este inusual regalo? Pues aquí es donde la historia se pone interesante. Según las fuentes, la reacción superíndice 3N de Serine fue de todo menos positiva. De hecho dicen que se enfadó superíndice 3 muchísimo. Imagunense la escena, a Altay con toda la ilusión superíndice 3N del mundo, le presenta a Serine un burro. Y Serine en lugar de emocionarse y abrazarlo, lo mira con cara de pocos amigos y le dice algo a su como, ¿en serio? ¿Un burro? ¿Crees que un burro va a solucionar nuestros problemas? Al parecer, Serine no entendió el gesto de Altay. No lo vio como una muestra de amor y cariño, sino como una excentricidad sin sentido. Además, parece ser que Serine no es precisamente una persona a la que le gusten los animales de granja, y mucho menos tener que cuidarlos. La situación superíndice 3N, como pueden imaginar, fue bastante tensa. La discusión superíndice 3N subió superíndice 3 de tono, y al final, el burro terminó superíndice 3 siendo devuelto a la granja de Altay.
Y por supuesto el incidente no hizo sino empeorar aún mu, es la relación superíndice 3n entre la pareja. Ahora bien, por Q copyright Serine y reacción superíndice 3 de esta manera. Por Q copyright no fue capaz de apreciar el gesto de Atai, por raro que fuera. Pues a Q podemos entrar en el terreno de las especulaciones. Una posible explicación superíndice 3n es que en ese momento, la relación superíndice 3n entre Atai y Serine ya estaba tan deteriorada que nada, ni siquiera un burro podrá haberla salvado. Serine tal vez ya había tomado la decisión superíndice 3n de romper, y el regalo de Atai fue simplemente la gota que colmó superíndice 3 el vaso. Otra posible explicación superíndice 3n es que Serine simplemente no conectó superíndice 3 con el regalo. No lo entendió superíndice 3. No lo vio como algo significativo. Y es que a veces por mucho que alguien intente complacernos, si no conecta con nuestros gustos y preferencias, el resultado puede ser contraproducente. También copyright n podrá ser que Serine estuviera pasando por un momento difícil en su vida, y que no estuviera en condiciones de apreciar ningún gesto de amor, por bien intencionado que fuera. Todos tenemos nuestros duas malos y a veces, en esos duas, no somos capaces de ver lo bueno que hay a nuestro alrededor. En cualquier caso, lo que es claro es que la reacción superíndice 3n de Serine y al regalo de Atai fue bastante sorprendente, y que sin duda contribuyó superíndice 3 a acelerar el final de su relación superíndice 3n. Y es que al final, el amor es asu. A veces las cosas muy inesperadas pueden unir a dos personas, y a veces, las cosas muy insignificantes pueden separarlas. Y a veces un burro puede ser la clave de todo. Después copyright ese de la ruptura, Atai y Serine siguieron caminos separados. Atai se centró en su carrera como actor, protagonizando series de con diéresis copyright cito como El Protector en Netflix. Serine por su parte también continuó superíndice 3 trabajando en televisión superíndice 3n y en teatro, consolidándose como una de las actrices muy importantes de Turquía. Aunque ha pasado mucho tiempo desde su ruptura, los fans de la pareja todavía sueñan más menos han con una reconciliación superíndice 3n. Sin embargo, parece poco probable que eso suceda. Ambos han rehecho sus vidas, y aunque seguramente guardan buenos recuerdos de su relación superíndice 3n, parece que no tienen intención superíndice 3n de volver a estar juntos. Y así llegamos al final de esta historia, una historia llena de amor, de drama, de sorpresas y por supuesto, de un burro. Espero que les haya gustado tanto como amo contarla. En resumen, hoy hemos hablado del peculiar regalo que Atai Ulusoy le hizo a Serine y Sarkaya poco antes de su ruptura, un burro. Hemos visto CU superíndice 3 mola reacción superíndice 3n de Serine y fue de sorpresa y enfado, y CU superíndice 3 mo este incidente contribuye superíndice 3 a acelerar el final de su relación superíndice 3n. También copyright n hemos especulado sobre las posibles razones de la reacción superíndice 3n de Serine y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones amorosas. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido e informativo. Me encanta poder compartir este tipo de historias con ustedes y analizar los entresijos de la vida de las celebridades turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como amo hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no duden en suscribirse si todavía no lo han hecho. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les parece un gesto romántico o una locura total? ¿Creen que Serine y Tenu arrazú superíndice 3n al enfadarse, o debería haber apreciado el regalo de Atai? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y ahora para terminar, les pido que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren de esta curiosa historia, y que por supuesto se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo que siempre tendré copyright algo interesante que contarles. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Asterisco 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 asterisco. Pero, esperen. Porque la historia no termina acu. Hay mucho movese que podemos desentrar más menos sobre este peculiar episodio y sobre todo, sobre la relación superíndice 3n entre Atai y Serine. Vamos a profundizar en los detalles que llevaron a este momento crucial y a explorar las ramificaciones de este inusual regalo.
Primero hablemos un poco sobre la relación superíndice 3N en su. Aatai y Serinei eran la pareja dorada de Turkua. Su romance, nacido en el set de Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la exitosa serie estadounidense de OC, cautivó superíndice 3 a la audiencia. La química entre ellos era palpable y su relación superíndice 3N fuera de la pantalla se sentía tan autocopyrightica como los personajes que interpretaban. Los fans aún más menos os despu copyright siguen recordando con nostalgia las escenas románticas entre Yaman y Mira, los personajes que les catapultaron a la fama internacional. Pero la fama tiene un precio y la constante presión superíndice 3N de los medios y la vida pública, inevitablemente, comenzó superíndice 3 a afectar su relación superíndice 3N. Ambos eran superíndice 3 venes y ambiciosos, con agendas profesionales cada vez exigentes. Los viajes, los rodajes y los compromisos promocionales los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, lo que dificultaba mantener la chispa viva. Además, los rumores de celos e infidelidades no tardaron en aparecer. Los medios de comunicación superíndice 3N turcos son implacables, y cualquier desliz o interacción superíndice 3N con otras personas era inmediatamente interpretado como una posible infidelidad. Estas especulaciones, aunque no siempre ciertas, generaban tensiones y desconfianza en la relación superíndice 3N. En este contexto, el regalo del burro puede interpretarse como un intento desesperado de Aatai por recuperar la conexión superíndice 3N perdida. Él, un hombre con raíces en el campo y un profundo amor por la naturaleza, buscaba una forma original y significativa de reconectar con Serinei, tal vez esperando que la responsabilidad compartida de cuidar un animal les uniera de nuevo. ¿Pero por qué copyright un burro? Aquí es donde la personalidad de Aatai entra en juego. Él es conocido por su carisma, su sentido del humor y su carácter un tanto copyright-trico. No es alguien que se ajuste a los convencionalismos, y probablemente pensó superíndice 3 que un regalo fuera de lo común era una forma de sorprender y cautivar a Serinei. Kizu ese también copyright n pensó superíndice 3 que la sencillez y la humildad de un burro contrastaruan con el glamour y la artificialidad del mundo del espectáculo, recordándoles los valores importantes de la vida. Sin embargo, la sorpresa de Aatai se transformó superíndice 3 en decepción superíndice 3N al ver la reacción superíndice 3N de Serinei. Para ella, el burro no era un símbolo de amor y conexión superíndice 3N, sino un inconveniente, una carga adicional en su ajetreada vida. Serinei, una mujer urbana y sofisticada, con una agenda repleta de compromisos profesionales y sociales, no estaba preparada para asumir la responsabilidad de cuidar un animal de granja. Es importante entender el contexto de Serinei para comprender su reacción superíndice 3N. Ella es una mujer ambiciosa y trabajadora, que ha luchado por alcanzar el con diéresis copyright sito en un mundo competitivo. Su carrera es su prioridad y cualquier cosa que amenace su estabilidad profesional es vista como una amenaza. En este sentido, el regalo del burro pudo haber sido interpretado como una intención superíndice 3N de Aatai de atarla a un estilo de vida que no encajaba con sus aspiraciones. Además, la relación superíndice 3N entre Aatai y Serinei ya estaba en un punto crítico. Los problemas acumulados, la distancia y los rumores habían erosionado la confianza y el afecto mutuo. En este contexto, el regalo del burro, en lugar de ser una solución superíndice 3N, se convirtió superíndice 3 en un catalizador de la ruptura. Fue la confirmación superíndice 3N de que sus caminos eran diferentes, de que sus prioridades y valores ya no coincidían. La discusión superíndice 3N que siguió superíndice 3 al regalo del burro fue, según las fuentes, una de las fuertes y dolorosas de la relación superíndice 3N. Se dijeron cosas que no debieron haberse dicho, y se revelaron sentimientos que habían estado ocultos durante mucho tiempo. Al final, ambos llegaron a la conclusión superíndice 3N de que lo mejor era seguir caminos separados. La separación superíndice 3N fue un golpe duro para ambos, pero también copyright N fue una oportunidad para crecer y madurar. Aatai se refugió superíndice 3 en su trabajo, protagonizando proyectos ambiciosos y demostrando su talento como actor. Serinei también copyright N continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera, consolidándose como una de las actrices versatiles y respetadas de Turquía. Aunque el tiempo ha pasado, la historia del burro sigue siendo recordada por los fans de la pareja. Se ha convertido en una copyright cota curiosa y divertida,
pero también copyright N en un símbolo de la complejidad y la imprevisibilidad de las relaciones amorosas. Y es que al final, el amor es un misterio. A veces las cosas muy extra más menos pueden unir a dos personas, y a veces, las cosas muy inesperadas pueden separarlas. El regalo del burro en este caso, fue un ejemplo de CEU superíndice 3 un gesto bien intencionado puede tener consecuencias inesperadas. Para concluir, quiero compartir algunas reflexiones sobre esta historia. En primer lugar, es importante recordar que todas las relaciones son únicas y complejas. No hay fu superíndice 3 mulas múgicas para el u con diéresis copyright cito, y lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. En segundo lugar, es fundamental comunicarse de forma clara y honesta con la pareja. Expresar nuestros sentimientos, necesidades y expectativas es esencial para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. En tercer lugar, es importante respetar las diferencias individuales. Cada persona tiene sus propios gustos, preferencias y prioridades, y es fundamental aceptarlas y valorarlas. Y por último, es importante recordar que el amor no lo puede todo. A veces, a pesar de los mejores esfuerzos, las relaciones terminan. Y aunque el dolor de la separación superíndice 3N puede ser intenso, es importante seguir adelante y aprender de la experiencia. La historia de Ata y Serine es un recordatorio de que el amor es un viaje lleno de altibajos, de sorpresas y decepciones. Pero también copyright N es una oportunidad para crecer, para aprender y para descubrirnos a nosotros mismos. Y a veces, un burro puede ser el catalizador de todo. Ahora hemos llegado al final de este análisis profundo y jugoso. Espero que hayan disfrutado de esta exploración superíndice 3N de la historia de Ata y Serine y su peculiar regalo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias reflexiones sobre esta historia. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo. Adiós Superíndice 3S.